Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay. Seguimos aquí en la máquina de pensar. Después de las palabras del presidente de la República, comenzamos un poquito más tarde. Estamos con Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al flaco Germán. Y ya mismo le damos la bienvenida a una artista plástica, a Eliane Stolarski. ¿Cómo le va, Eliane? Muy bien, gracias por la invitación. Eliane Stolarski viene para hablar de su muestra Tardígrados, que está ahí en la Fundación Unión. Es el espacio frente a la Plaza Independencia. Si tuviera que decirles, es en la Plaza Independencia del otro lado de lo que sería la Casa de Gobierno, ¿no? Paralelo o cerca de el Radisson, en la misma vereda, ¿no? Tu muestra se llama Tardígrados. Va hasta el 22 de junio. Déjame... O sea, este viernes. Viernes. Por las dudas. Se termina este viernes. Sí. De 11 a 19 horas, dice aquí. Eliane Stolarski, a ver qué... Bueno, primero que nació en 1990, podemos decir, ¿no? La edad. Se puede decir la edad porque es muy joven, 22 años. Todavía no cumpliste 22 años. 21. Es artista plástica, es animadora, ilustradora y estudiante de Bellas Artes. Bueno... Ha estudiado caricaturas con Fermín Ontú, con Ombú y con Tunda Prada, en fin, espacio de esculturas con Eber Mendizábal. Tiene un montón de cosas esta muchacha, ha trabajado en escenografías. También forma parte de la revista Fango, que pasó por aquí, la gente de Fango. Correcto. ¿Cómo es la hija de Patricia Mariño? Sofía Rosena. Sofía Rosena. Que le mando saludos, que tengo reunión con ella después de acá. Bueno, Sofía Rosena, cierto. Y bueno, Pablo Rodel, que también pasó por aquí, y nadie Guillermo más. Wood. No, después la encargada de cine, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, después, no importa. Es parte del equipo. Y vos ahí en la revista Fango, obviamente haces el diseño en principio, pero las tapas han ido cambiando, porque las tapas en un momento hacían como concursos. Mira, las tapas es así. Yo entré, digamos, en el segundo año de la revista. Y sí, pasó eso que un número, por ejemplo, el anterior no, el otro, llamamos a concurso. Que es todo un tema llamar a concurso, ¿no? Además que somos tantos en el equipo que decidimos todos juntos la tapa, obviamente, no fui solo yo, y es complicado llegar a una opinión, pero siempre está bueno, además, viste, abrir al resto de la gente. Ahora, pero adentro del arte que hay adentro, porque tiene una opción, una orientación estética muy tipo fanzine, muy revista subterránea. ¿Eso lo haces vos? No. Eso, en parte, o sea, es más, ya era una idea que había tenido Sofía y Erika de antes, que después yo me incluí y se le hicieron algunos cambios pequeños y sobre todo, viste, despojar la tapa, simplificar un poco, pero también es como una revista caótica y que busca como también atrapar con esa, es como te plantea ya un viaje de por sí el interior. Sí, está jugado mucho al diseño, está muy jugado al diseño. La gente dice, no solo al contenido de los artículos, sino al diseño. No, y además se busca que también, o sea, también uno le lleve tiempo leer esa revista. Se busca eso, porque es un objeto además, no es solo, viste, la revista, sino que es un objeto artístico. Y tal, se siguió como laburando sobre eso, pero en realidad era una idea que ellos ya la traían de antes. No fue idea original. De hecho, también cuando me llamaron para trabajar con ellos, me pareció genial porque es una revista que se hace manualmente. Se recortan, muy manual. Se hace manual, sí. Muy manual. Eliane, tenés 21 años, pero ya has expuesto en muchos lados, es sorprendente, digo, ¿no? Por ejemplo, una persona... me dijo, dice, ¿viste los dibujos de la muchacha que está ahí? Es una guacha y es impresionante como dibuja. Eso me dijeron gente por fuera, digamos. Después te encontré, bueno, ibas con Daniel Veloso, un amigo en común. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos también a Veloso y a otro gran dibujante llamado Renzo Baira. Un grande de verdad. Renzo Baira. Sí, como persona, como dibujante, sí. Una de las cosas que me dijeron de esta exposición tuya es que hay mucha de tu obra con lapicera, con virome, con las Bic. Correcto. De hecho, lo de las Bic vengo trabajando desde hace mucho tiempo.
harán unos 5 años que vengo trabajando con las BIC, en lo que se llamaría en dibujo retícula, ¿no? Que es superponer líneas y con eso lográs desde negros negros no, porque la lapicera no es más tirando azul a veces, sí. Pero se logra, digamos, desde negros muy intensos hasta más grises y bueno, blancos donde no se raya. Y yo siempre lo que había querido era hacer dibujos en formatos grandes, ¿no? Siempre con esa técnica que es muy meticulosa, llegar a dimensiones enormes. Claro, porque esa técnica serían, digamos, son líneas que se van reticulando, ¿no? Claro, que se van superponiendo en distintos sentidos. Bueno, porque así como hay puntillismo también que se puede hacer con puntitos, esto sería con líneas, ¿no? Es una técnica muy que se observa mucho también en el grabado. Claro. Por eso también mi decisión después es como llevarlo al grabado para darle un soporte como un poco, que tenga un poco más de cuerpo, digamos. Y además porque los metales y todo eso son maravillosos. Ese es un punto aparte, ¿no? Ahora, con esto que es una cuestión puntillosa y de reticulación así tan... vos querías llevarlo a lo grande, o sea, toda una pared, por ejemplo. Quería tamaños grandes, que fue lo que hice. Y lo que tenía esta sala, que se me planteó el proyecto, ¿no? Y yo quise hacer un proyecto de cero para la sala, porque cuando yo lo que creo que también cuando te dan un espacio, es un espacio. Entonces, hay que trabajar, no es solo, por más que uno haga cosas planas, es un espacio y se vivencia, la persona que entra lo vivencia como un espacio y como todo lo que pasa, no solo como si las paredes están bien decoradas, digamos, ¿no? Entonces, trabajar con el lugar, trabajar, sí. Entonces para eso está bueno arrancar un proyecto de cero con una temática puntual además, y además tiene una forma de recorrer porque se entra de un solo lado, entonces tiene una sala más chica que era como más cálida, o sea, de recorrer el espacio y a su vez de sacarme las ganas de con la temática una temática que ya vengo trabajando hace tiempo, hacer en tamaños grandes que la sala me lo permitía porque tenía esas dimensiones. O sea, lo hiciste, esos dibujos gigantescos los hiciste para esta posición. Para esta posición, sí. Desde el año pasado trabajando. Son trabajos y digamos la muestra está pensada para esa sala. ¿Y qué son los tardígrados? Mira, antes de explicarte eso te voy a hacer una mini explicación que es, la muestra se trata acerca del vacío. Ajá. Y los tardígrados vienen... Elian, sí. Si te parece, después de la pausa, buenísimo, me explicás, así no queda cortado, qué son los tardígrados, qué son la muestra, ya está hecha la presentación, volvemos después de la pausa con Elian Stolarski. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bien, Un Solo País en Tren de Lectura. Hace 7 años comenzaba un proyecto que se llamó precisamente así, Un Solo País en Tren de Lectura. Consistió en generar ferias del libro en el interior del país. Estamos hablando de que se hicieron 4 ferias donde desde Montevideo viajaron 40 escritores, en total leyeron 80 escritores en todas esas ferias, realizaron lecturas en 76 centros de enseñanza y sobre esa base es posible estimar que 15.200 alumnos de los 3 niveles de enseñanza participaron en esas lecturas, charlas con escritores uruguayos. La idea es conversar sobre este proyecto. Ya digo que fue la primera acción cultural del gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno del Frente Amplio en el 2005, se cumplen 7 años ahora y nos pareció bien conversar sobre este tema con una de las organizadoras, con Malí Guzmán, y uno de los hombres también que estaba en el equipo, Tabaré Gonela. A ver, ¿quién quiere hablar primero? Ay, cualquiera, yo de caballerosa, si él quiere hablar primero lo dejo. No, a mí ahora con la presentación que hacía Pablo, se me ocurre que se quedó un poquito corto en alguna cosa, tal vez porque, bueno, venimos o nos reuníamos en aquella época por las letras, pero no solo hubo feria de libros, sí. Hubo otro montón de actividades, hubo música. A ver, contemos, Tabaré Gonela, contemos en qué consistía el proyecto, porque me parece que es cierto, ¿no? Cuando hablamos de feria del libro uno tiende a creer una sola cosa, y aquí había cine, la Escuela de Cine Dodecá participaba, se pasó un corto durante miles de personas, ante miles de personas. Hubo un grupo de teatro infantil para niños, La Arcasa, que también actuó en todas esas ferias del libro en las ciudades
alrededor, digamos, de cada localidad donde se hiciera la Feria del Libro, y hubo un grupo musical infantil de Sol Ángeles que actuó 4 veces en 3 ciudades. Me refiero un poco a los números, ante miles de chiquilines, y hubo finalmente un grupo de recreación infantil, La Jarana, de la ONG El Abrojo, que participó también en estas 4 ferias. Estamos hablando de ferias que ocurrieron en Maldonado, en Melo, en Bella Unión y en Salvo. Siguiendo un poquito esto que decía Tabaré, ¿no? Creo que si se llamó así en Tren de Lectura fue porque el eje, digamos, era la lectura, y en torno al proyecto original, que era ese de las ferias, eso creció muchísimo, y una vez que arrancamos implicaba todas las manifestaciones artísticas, no solo de Montevideo, sino como también en el caso de las letras de las propias localidades donde íbamos, porque había danza, teatro, música, muchísima música. El eje fue la lectura, pero justamente en torno a la lectura después se juntaron todas las otras disciplinas artísticas, porque de hecho ese trabajo que se organizaba con comisiones de cultura locales, esas comisiones de cultura locales abarcaban a los artistas de todas las ramas del arte. Había pintores, había músicos, teatreros. Entonces, una vez que se organizaba la programación de esos días de feria, había un conjunto de exposiciones de artes plásticas, grupos musicales del lugar, también, por supuesto, escritores del lugar, pero baile de todo tipo, danza moderna, danza folclórica. O sea, una movida de todas las disciplinas artísticas en torno a ese eje que conformaba la Feria del Libro, ¿verdad? Se trata del proyecto original, de que lo presentó la Casa de los Escritores ante la Dirección Nacional de Cultura, antes de que incluso se accediera, digamos, al gobierno en el 2005. Esto se presentó, me acuerdo, en el Hotel Presidente en febrero del 2005. El proyecto original decía: se trata de llevar a ciudades y pueblos del interior una pequeña feria del libro que funcione durante un fin de semana. En ella habrá múltiples actividades como lecturas de poetas y narradores, exposiciones, teatro, cine en video, música, danza, tango, instalaciones, dentro del estilo que caracterizó a la movida Onetti, pero ampliándolo. La movida Onetti fue algo que había ocurrido en el 2004. Exacto. Y además me parece que una de las cosas que fue fundamental es que una vez aprobado el proyecto y que salió ya no solo por la Casa de los Escritores, sino como por parte del Ministerio de Educación y Cultura, de la Dirección de Cultura en particular, esa necesidad de que realmente cada localidad, cada comunidad aportara su propia programación artística, ¿no? Entonces eso le dio un perfil muy distinto a cada una de las localidades. Es importante decir eso, que el presupuesto que manejó cada feria fue en torno a, digamos, 50, 60 mil pesos, y la mitad de esa plata la manejaba una comisión local en Bella Unión, otra en Melo, otra en Salto y otra en Maldonado, que de alguna forma generaba parte de la programación de la feria. La otra mitad de la plata, obviamente, la manejaban desde Montevideo el equipo organizador. Y además de esa parte que se repartía, digamos, entre lo local y lo que salía de Montevideo, eso implicaba que los agentes locales, culturales locales, tuvieran realmente un trabajo de organización y de convocatoria, primero entre los artistas y después hacia el público en general, muy grande, porque todas esas agendas que armamos después vinculadas a la comunidad educativa surgían justamente de esos agentes locales que se movieron muchísimo para darle un marco de público enorme a todas esas actividades, ¿no? El equipo organizador de la Casa de los Escritores del Uruguay y del Ministerio de Educación y Cultura estaba integrado, vamos a decirlo, por Melba Guariglias, Sabela de Tesanos, Malí Guzmán, Pablo Silva, y se adjuntó a eso Tabaré Gonela y Cecilia Ríos. Tabaré, ¿qué nos puede decir desde el punto de vista, digamos, de la vivencia tuya de esas ferias? Bueno, es un ejercicio de memoria un poco difícil. Me toma un poco de sorpresa esto, no. Después de todos estos años. No sé, hubiera estado bueno que en vez de estar hablando nosotros ahora de aquel un solo país, quizás hubiera otra gente que estuviera hablando de otras reediciones de eso y no se hubiera quedado solamente en esta, ¿no? Pero la verdad que como experiencia fue fantástica el compartir, no solo con la gente que iba de acá, sino con
en cada ciudad, en cada lugar. Cargar el camión, lo lindo que era cargar. Lo lindo que era. Se cargaban camiones y se iba en un ómnibus de Montevideo con entre 50 y 55 personas. Claro, salíamos generalmente de un depósito de la Intendencia que brindaba los equipos de audio. Ahí estaban, recuerdo a Enrique y María, que de Sol Ángeles, sí. Que eran la gente de Sol Ángeles junto con otros compañeros, y allá salíamos con ese camión. Generalmente yo no participaba en los contactos previos, entonces mucha idea de qué era lo que nos íbamos a encontrar al llegar no tenía, ¿no? Pero bueno, así terminamos, recuerdo, en Melo. El otro día estaba recordando eso en la casa de alguien que ahora yo no puedo recordar el nombre, sí. Comiendo unos exquisitos ñoquis caseros, o sea, sí. Que la confraternidad llegaba a todos los ámbitos, ¿no? No solo la lectura, sino a llegar a la casa de la gente, porque los recursos con los que se contaban eran pocos, entonces obviamente allí se resolvía así, de esa manera. A los que llegábamos de Montevideo íbamos generalmente a casas de compañeros del interior que brindaban su apoyo y su energía de una forma increíble, ¿no? Malí, uno de los detalles que no dije es que la coordinadora también por parte del MEC era Graciela Michelini, y yo destaco algo dentro de la evaluación, esta frase: se destacó el carácter de entretenimiento que debía acompañar a todas estas ferias. Sí, en las ferias eran como una fiesta, eso era una fiesta general de la cultura y de la cultura artística, ¿no? Yo te decía que una de las cosas más lindas era justamente la conformación de esa comisión de cultura local, donde de pronto vos encontrabas a los agentes culturales que habitualmente se mueven en ese lugar, más otra cantidad enorme de artistas plásticos, músicos, etcétera, que se acercaban a propósito de esta feria y con esa excusa, pero que terminan organizando comisiones verdaderamente fuertes, ¿no? Que convocaron muchísimo. De hecho, los agentes que usamos, digamos, de apoyo en cada lugar son como históricos en esa zona, ¿no? Ahora Tabaré se estaba acordando de esas grandes comidas donde nos recibía Hortensia Coronel en Melo, o bueno, Juana Padilla, que es otra que hace más de 30 años que se mueve en Melo en todo lo cultural. Y bueno, y si cuando fuimos a Bella Unión, ¿te acordás que teníamos a Jesús Moraes, que por algo fue después director de cultura en Artigas y ahora está director de cultura en Bella Unión? O a Luis Pereira en Maldonado, que también está actuando en la parte de cultura justamente y de gestión. Hugo Albernaz, que era antes el organizador de aquellos preciosos festivales de poesía de Naranja en Llamas. Entonces eran gente con mucha experiencia de vincularse con la comunidad y convocar para actividades artísticas, ¿no? Se incorporaron, estos son datos, pero 60 personas entre artistas y organizadores. Un solo país recorrió 3.400 kilómetros de carretera uruguaya. En cada viaje se movilizaron entre 54 y 60 personas. El combustible, por ejemplo, fue aportado por ANCAP. Los vehículos, los choferes, los ómnibus, los camionetas fueron aportados por el Ministerio de Defensa, por el Ejército Nacional, por la Armada. Yo les podía preguntar cómo vivieron, qué les pareció el recuerdo, digamos, de lo que ocurrió en Melo, donde la feria se hizo en la plaza de Melo, en la plaza central, en carpas del Ejército. Sí, para mí fue insólito, toda la participación del Ministerio de Defensa fue muy linda y muy, realmente de mucho apoyo, porque los camiones y la cargada de los libros y todo eso siempre lo hacían el Ministerio de Defensa. En el caso de Melo, como bien decís, armaron además las propias carpas del Ejército, que era muy raro visualmente ver carpas del Ejército repletas de libros y llenas de niños sentados leyendo, ¿no? Era como medio surrealista ver aquello. El toque final a este surrealismo, a mí me tocó participar del armado de la carpa del Ejército, ahí en Melo, y después yo esa vez me volví antes de que terminara la actividad, me volví una noche antes, me volví con la gente de la Arcasa en una camioneta del Ejército, y la gente de la Arcasa venía un poco sobreexcitada, y se ve que la actividad los había puesto contentos. No me dejaron dormir en toda la noche, y aparte fue muy gracioso porque cantaron todo el viaje,
y la gran mayoría de las canciones eran canciones de Biglietti, de los Olimareños, de Cita Rosa, en las que se incluía Milico de Pueblo, y una cosa que para mí por lo menos era totalmente surrealista. Pidieron permiso, ¿no? Y al chofer y le preguntaron si no le molestaba, pero obviamente hasta él canturrió alguna de esos temas. Recuerdo que en Bella Unión, ahora no recuerdo quién, si fue Carlos Liscano o Elder Silva, dijeron, también sorprendidos por toda la intervención del ejército, descargando los 2000 libros que se llevaban a cada una de estas ferias. La frase, digamos, alguien la dijo, ¿no? Los mismos camiones que traían maniatados y no sé, nos llevaban a los cuarteles, ahora descargan libros. Sí, bueno, y ahí en Bella Unión fue que, por eso Jesús Morales recordaba que en el mismo lugar donde había sido interrogado, era donde había tenido las conversaciones con prefectura para organizar el trabajo en muy buenos términos, porque salió todo precioso, y después le ocurrió a Graciela Michelini, ¿no? Que no me acuerdo el cargo que tenía la persona que dio el discurso en nombre de las Fuerzas Armadas allí, pero que para Graciela Michelini era muy significativo también, ¿no? Sí. No, ella incluso habló, me acuerdo en Bella Unión, que digo, estamos hablando de esto había ocurrido en abril y en mayo del 2005, la feria de Bella Unión ocurrió en mayo. Graciela Michelini habló, dijo que se sentía abrigada y protegida por el ejército. Eran palabras muy fuertes. Se vendieron, sigo con las cifras, un total de 1.200 ejemplares en esas cuatro ferias, lo que es muchísimos libros. En las ferias actuaron 25 vendedores en cada una, digamos que eran aportados por gurises de las comisiones locales, en fin, gente de la localidad. Y intervinieron estas 4 ferias, como ya he dicho, 40 autores de Montevideo y 40 escritores locales. Sí, fue una movida de gente impresionante. Ahora que además, por ejemplo, Tabaré hacía referencia a que lástima que no se hubieran realizado otras ediciones, ¿no? Que fue creo que lo que a todos nos dejó un poco frustrados, porque fue de alguna manera el compromiso que asumimos, aunque sea en las conversaciones con la gente, que eso iba a tener continuidad, y creo que eso nos dejó doloridos a todos, ¿no? Pero también veo que, por ejemplo, en estos años se ha dado una gran diferencia, que actualmente existen ferias del libro en casi todas las capitales departamentales. Lo que no se ha podido hacer es una conjunción, como sí ocurrió esa vez, de ese intercambio tan grande que no era solo Montevideo y la localidad, sino interdepartamental. ¿Te acordás que de pronto a las actividades de Salto iba gente de Artigas, gente de Maldonado? Entonces las ferias del libro actuales quedan de alguna manera más encerradas en su propio departamento. Esto en cambio implicaba toda una movida nacional, que creo que sería interesante tratar de vincular nuevamente, ¿no? Incluso al libro con otras disciplinas artísticas. Claro, yo creo que en algunos casos, solo en algunos, pero en algunos casos, las ferias del libro que se hacen actualmente en el interior también tratan de mantener eso. En las ferias de San José, viste que está la feria Va de Viaje, que es como en paralelo a lo que ocurre en la capital. Los autores viajan a distintas localidades a presentar libros, a comunicarse también con instituciones educativas. En Maldonado se sigue haciendo lo mismo, pero lo que digo es que quedan mucho más encerrado en el propio departamento, ¿no? Que se perdió ese intercambio que había, o por lo menos la voluntad de intercambio que hubo en esas primeras, ¿no? Es muy difícil llevar ese cruzamiento de artistas de un departamento al otro sin pasar por Montevideo. Solamente a modo de ejemplo voy a decirles que desde Salto viajó a la feria de Maldonado el grupo de danza folclórica Ibirapitá. Desde Maldonado viajó a Salto el grupo de musical Sordura Vegetal. También desde Maldonado viajaron autores, escritores y cine y música a Bella Unión, así como Wellington Prates, un músico que es de Maldonado, viajó a Melo, viajó a Bella Unión, también cantó en Salto. En fin, hubo ese entrecruzamiento que decía Malí Guzmán, y de alguna forma yo creo que es cierto, no se mantuvo esa interdisciplinariedad, digamos, de distintos artes, y no se mantuvo ese cruzamiento departamental de artistas, pero sí hubo, me parece, una especie como de difusión de las ferias. Yo recuerdo, yo soy de Fray Bentos, y ir a Fray Bentos, que por ahí no pasó la feria en un solo país, y hablar con la directora de cultura y decirme, no, yo quiero que haya una feria del libro aquí en Fray Bentos. Quedó como una necesidad, digamos.
Sí, sí, por eso digo que de esa fecha para acá hay varios departamentos que lo instituyeron de forma anual, ¿no? Incluso ahora Rivera está organizando desde hace 2 años una feria binacional, ¿no? Que lo organizan junto con Libramento. Que eso de alguna manera es una buena semillita que dejó eso, ¿no? Dentro de lo que no pudimos continuar, creo que eso por lo menos es un punto positivo. La dinámica, simplemente para que se sepa, y quiero contar nada más algo que pasó en Bella Unión y que no está en el video filmado por Ferruccio Musitelli. Hubo una obra de teatro con la Arcasa, como ocurría en cada una de las ferias, que se hizo en la iglesia de Bella Unión, donde cruzaron la escuela, cruzaron la plaza, digamos, desde primero a 6º año de escuela, cruzaron todos los gurises y se metieron todos en esa iglesia, y estos de la Arcasa, estos actores y estas actrices, hicieron su obra, que era cómica, ¿no? Donde había una directora en la parte del púlpito. Lo importante de eso es más que nada, no que se haya hecho en la iglesia, porque aparenta como que esto hubiera estado programado, sino que surgió como una necesidad, porque yo no recuerdo si fue que se iba a hacer al aire libre y empezó a llover, o iba a ser en otro lugar. Iba a ser en el salón parroquial. En el salón parroquial, que tenía mucho menos capacidad, y de pronto en lugar de venir 80 niños, cruzaba la escuela entera la plaza y había que ponerlos en algún sitio. Y ahí se habla de la capacidad de respuesta que tiene la comunidad de Bella Unión, porque estaba ahí el cura en la puerta, nosotros desesperados para ver qué hacíamos con esos 300 niños. Él dijo, no hay problema, les abro la iglesia. Y ahí fue como cuenta Pablo, que no solo le permitió hacer la obra del grupo de teatro, una obra muy graciosa, sino que les explicaba que podían esconderse en el altar para cambiarse. Y los niños se portaron directamente como en misa, porque realmente fue un lugar espléndido para el espectáculo. Quiero decirle simplemente también para ir culminando un poco este dibujo de este proyecto, que no solamente fueron grupos de murga como Agarrate Catalina y A Contramano, no solamente fueron grupos de rock como la Triple de Nelson y otros que ahora no lo tengo, sino que también fueron guitarristas clásicos como Sergio Fernández, cantautores como Wellington Prates, gente que canta tango y tango paródico como Liliana López y Gonzalo Gravina. Estamos hablando de que era un menú muy nutrido y en el cual cada uno de por lo menos los autores, los escritores que iba a leer, cobraba solamente un viático. En este caso los escritores cobraban 500 o 700 pesos, depende de... Y sin embargo, puedo decir yo que estaba en la organización, junto con Malí y todo esto, creo que no recibimos ni una negativa, digamos, de 80 escritores que tuvieron que viajar, se les pagaba solamente la estadía y todos iban contentísimos. No, fue una alegría para todos. Yo creo que todos participaron y quedaron con el recuerdo así de una gran alegría, ¿no? Creo que lo que quedó así, por sobre todas las cosas, es esa sensación de algo festivo, de fiesta, de verdadera fiesta popular y de la gente, que la gente lo sintió así verdaderamente, ¿no? La dinámica un poco para aquellos que yo nunca participé en un tour musical de estos, ¿viste? Gira mágica y misteriosa, pero la idea era esa, digamos, un ómnibus, a veces 2 ómnibus, donde viajaba todo el mundo, se desplazaba, se dormía 2 días y después había que continuar, lo cual generaba una gran convivencia, también un gran cansancio, porque había que hacer una feria cada 15 días, lo cual fue bastante desgastante. Sí, para mí sobre todo, que tenía que soportar los chistes de Pablo Silva, ¿no? Bueno, pero usted ahí enriqueció todo su repertorio de chistes malos. Tabaré Gonela, Malí Guzmán, les doy las gracias por estar aquí en la máquina de pensar y de alguna forma recordar este movimiento que se llamó Un Solo País en Tren de Lectura, que fue organizado por la Casa de los Escritores junto con el MEC. También participó IBI ahí, Malí también se llevaban estos escritores infantiles, de literatura infantil y juvenil, había una proporción, es decir, la idea era hacerlo algo no homogéneo, sino lo más heterogéneo posible. Pues diverso y divertido, la verdad que sí. Gracias a ustedes, chao. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, hasta mañana.